Buenas noches. Acércate. Sabía que vendrías. Te estaba esperando en el andén. Sube. Toma asiento en este vagón vacío. Te sugiero que dejes el frágil equipaje de tu cordura en la puerta de embarque, porque esta noche tú y yo viajamos sin billete de retorno hacia los rincones más profundos y asfixiantes, hacia esas grietas supurantes que la sociedad oriental prefiere ignorar mientras toma su mate dominical. Yo soy tu guía en este laberinto de hierro y rieles teñidos de rojo. Puedes llamarme el pasajero oscuro. Hoy, en la soledad de este vagón, haremos un recuento ineludible, un oscuro top 5 de la maldad pura e irredimible que alguna vez caminó y respiró nuestro mismo aire en la República Oriental del Uruguay. Te lo advierto, este no es un tren turístico de placer, es un tren de carga pesada, y lo que llevamos apilado en los furgones traseros es el peso insoportable de las almas que fueron arrebatadas con violencia salvaje. Mira por la ventana manchada de hollín. Las luces seguras de la ciudad ya empiezan a desvanecerse en la distancia, devoradas por la negrura. Agárrate fuerte del apoyabrazos. Los frenos ya no funcionan. Llegamos a la primer parada, la quinta estación. Número 5. Florida y la sangre del narcotráfico. Baja la ventanilla. Hemos llegado al asfalto mojado de la Ruta 5, cerca del kilómetro 83, en la zona rural del Mendoza Chico, departamento de Florida. El aire aquí afuera no huele a campo, huele a goma quemada, a adrenalina y a pólvora fresca. Esta es la lúgubre estación de José Carlos Machado, alias El Pelón. Abre bien los ojos, pasajero. No estamos hablando de un asesino elegante de saco y corbata. No hay romanticismo aquí. Hablamos de la cruda y brutal hiperviolencia del siglo XXI. Un sicario a sueldo que mutó genéticamente en un depredador serial. Forjando su alma al calor del narcotráfico inclemente en los pasillos de Colonia Nicolich. Mira allí, agazapado en las sombras del paso nivel. En su adolescencia impune ya contaba 3 cadáveres en su haber, pero eso fue solo el prólogo. Observa el frenesí letal de septiembre del año 2025. Un hombre en Empalme Nicolich, sentenciado y ejecutado sin piedad ni juicio previo por los fríos códigos del inframundo. Luego, la tragedia en el balneario de la Playa Verde. Allí, donde las olas chocan, yace la joven enfermera Taliha Tubidi, de apenas 26 años de edad. Su sangre cálida manchó irreversiblemente la arena de Maldonado, simplemente porque Machado poseía un arma corta, una orden difusa de robo y absolutamente ninguna reserva moral para jalar repetidamente del gatillo. Finalmente, otra víctima caída en el asfalto de Pando. 3 homicidios en apenas 15 días, 3 familias destruidas. El Pelón desafiaba la misma muerte, enviando videos cínicos a la prensa, jactándose de su invulnerabilidad, hasta que esta curva maldita de Florida, en medio de una cacería policial a velocidades suicidas, lo hizo volar por los aires desde un puente, precipitándolo hacia su captura y hacia el silencio de una celda por los próximos 180 días.
Sube de nuevo, rápido. El frío se está colando por las rendijas de madera del vagón y hela la sangre. Pasamos los sembradíos y nos acercamos velozmente a la costa este. Te invito a seguir el trayecto. Viaja conmigo hasta la próxima ciudad. Deja que el traqueteo del tren te adormezca, pero no busques el brillo del sol en el horizonte. Vamos directo hacia el invierno del alma humana. Número 4. La costa de Maldonado y el precio de la vida. Siente la brisa salada golpeando tu rostro. Hemos llegado a Punta del Este y Punta del Diablo, los paraísos de lujo, el turismo y los veraneos dorados, transformados en cementerios a plena luz del día. Aquí, con el sonido de las olas de fondo, descendemos en la estación número 4 para encontrarnos con Pablo García Cejas, el asesino de Maldonado. Un hombre común, un rostro olvidado en la multitud que un día decidió, en la frialdad de su mente, que el dinero valía infinitamente más que el milagro de la vida. Todo comenzó entre los muros de un pintoresco chalet llamado Los Picaflores. Allí, en abril de 2015, cegado por la oscura promesa de cobrar 90.000 pesos en efectivo, García pulverizó sin remordimiento el cráneo del anciano Alejandro von Graevenitz con una pesada barra de hierro, asestando golpe tras golpe mientras la víctima lavaba inocentemente unos platos. Pero escucha bien esto, pasajero. El demonio, una vez que es liberado de su jaula, siempre exige más sangre para calmar su sed. Meses después, cuando la joven Connie Silva, de tiernos 19 años de edad, intentó extorsionarlo amenazando con revelar el sangriento secreto que él mismo le había confesado en la cama, García perdió la cordura. En una cabaña rústica de Punta del Diablo, él tomó una enorme piedra de la chimenea y aplastó su futuro para siempre. El círculo de esta pesadilla se cerró de la forma más brutal, poética y dantesca imaginable. Semanas después, cuando la mismísima Claudia von Graevenitz, la autora intelectual que le había pagado y ordenado asesinar a su propio hermano, lo abofeteó en medio de una discusión banal por unos muebles, García no soportó el insulto. Tomó un afilado cuchillo de la cocina. Múltiples, frenéticas y salvajes puñaladas rasgaron la carne. El terror y la vida se escurrieron en sábanas manchadas de carmesí. La avaricia pura mutó en furia descontrolada. Fue casado finalmente en la remota localidad de Chihuahua, sentenciado a podrirse por 30 años en los fríos muros del penal de Libertad. El tren ahora cruza los invisibles límites del tiempo. Abandona ese asiento acolchado. Acompáñame al vagón de cola, el de tercera clase. Te invito a viajar al pasado. Estamos retrocediendo décadas en la historia, sumergiéndonos en el primer tercio del siglo XX. Cierra los ojos. El aire en este vagón ahora huele a humedad penetrante, a tabaco barato sin filtro y a perfume rancio, pesado y floral del arrabal capitalino. Número 3. El bajo de Montevideo y el filo del vampiro. Estación número 3. El calendario marca el año 1928, las calles empedradas de Yerbal. Bienvenidos, ilustres pasajeros, a la zona conocida como El Bajo, la cloaca social donde la pujante Montevideo de los años 20 escondía celosamente todos sus pecados carnales y sus miserias nocturnas. Aquí, entre las sombras de los faroles a gas y la neblina del puerto, camina nuestra tercera entidad, nuestro primer depredador clásico,
Máximo Cándido Araujo. La prensa, adicta a vender ejemplares bañados de sangre, lo bautizó como el vampiro de la calle Yerbal. Los sobrevivientes simplemente susurraban su nombre, el Caoba. Un soldado del Estado que cazaba mujeres en la más absoluta impunidad de la oscuridad. Imagina la escena, te lo ruego. El lúgubre, diminuto y asfixiante cuarto de una miserable pensión de paso. Allí, atrapada sin salida, Julia Iriarte encontró su final bajo el frío y quirúrgico filo de la navaja de peluquero de Araujo. Una herida letal, precisa y silenciosa. Pero eso no es lo peor. 14 meses exactos de terror y silencio después, llevado por un ritual macabro y una compulsión fetichista, el asesino regresó a esa misma, idéntica y exacta habitación maldita. Allí, en la cama donde había derramado sangre antes, Lulú Suárez Danés sufrió el mismo dantesco destino. El Caoba no mataba por impulso ocasional, cazaba a sus presas con paciencia infinita. La inexperta policía uruguaya tardó más de un agónico año en atrapar al fantasma militar. Lo lograron únicamente en aquella desesperada madrugada de persecución, donde una tercera víctima logró zafarse de sus garras y escapar corriendo descalza por los adoquines helados, dejando su pobre zapato abandonado en las sangrientas manos del asesino. Un zapato que marcó el final de la cacería y el nacimiento del mito del primer monstruo serial uruguayo. Respira hondo si es que aún puedes hacerlo. Sé que el aire se ha vuelto denso, casi sólido. Aún inmersos en la más absoluta negrura de este largo túnel sin luz, el tren frena. Te invito a bajar en una estación fantasma. Una estación que no existe en el mapa de piedra, sino en la geografía de la mente colectiva. Número 2. La sala de cuidados intensivos. La histeria colectiva. Baja el escalón con cuidado. Observa a tu alrededor. El puesto número 2 no le pertenece a un asesino de carne y hueso con navaja o pistola. Le pertenece a una sombra gigantesca. Una sombra proyectada y alimentada por el pánico desenfrenado de toda una nación uruguaya. Retrocedamos a marzo del año 2012. El pináculo de la paranoia ciudadana. El mito urbano destruyendo la realidad. El advenimiento de los llamados ángeles de la muerte. Ariel y Marcelo, dos trabajadores, dos enfermeros condenados y exhibidos en la plaza pública, acusados del atroz crimen de inyectar veneno, morfina y burbujas de aire directo a las venas de 15 pacientes indefensos, en las salas del Hospital Maciel y en una mutualista de élite. ¿Recuerdas el miedo? El país entero dejó de respirar de terror. Cerró los ojos, temiendo por primera vez en su historia que el mal más puro, metódico e indetectable estuviera vestido con una pulcra túnica blanca, parado en silencio, inyectora en mano, a los pies de sus propias camas de hospital. La sociedad los condenó años antes de que el juez dictara sentencia, construyendo en sus pesadillas asesinos en serie de dimensiones monstruosas, comparables a los demonios europeos. Pero la verdad forense, la verdad es a veces un témpano de hielo contra el rostro febril de la multitud. La inquebrantable ciencia demostró, meses después, a través de minuciosas autopsias y tubos de ensayo, que no había toxinas letales, que no había agujas asesinas, que el crimen serial más grande de Uruguay
jamás había ocurrido. Absueltos, 3 años después de pudrirse tras las rejas de las prisiones, declarados inocentes, pero ya estaban condenados a perpetuidad a la muerte civil. El verdadero monstruo en esta desolada estación clínica fue el virus del miedo colectivo, la histeria de las masas que devoró la verdad, masticó sus vidas profesionales y escupió los huesos en la calle. Sube por última vez. Nos acercamos a la terminal principal, la última y definitiva parada de nuestra travesía nocturna. Ajusta el cuello de tu abrigo, pasajero, y limpia el vaho del vidrio. El aire se vuelve más selecto aquí. Observa, las calles son amplias, las mansiones imponentes, los jardines perfectamente podados. Te invito a caminar por los barrios donde el peligro no acecha desde los márgenes de la pobreza, sino que duerme cómodamente en sábanas de seda y cunas de oro macizo. Número 1. Carrasco, la apoteosis del psicópata y el rostro del mal. La estación final. Hemos llegado al abismo, el número 1 absoluto, incuestionable e insuperable de la crónica policial, penal y psiquiátrica uruguaya. Pablo Goncalves. Retrocede al año 1993. Nos encontramos en las avenidas arboladas del exclusivo barrio de Carrasco. Aquí todo es dinero antiguo, influencia política y apellidos ilustres en las páginas sociales. Y detrás de una sonrisa impecable de revista, modales exquisitos de estudiante universitario de economía y la aparente perfección de un joven de sociedad, habita un vacío insondable y letal, el psicópata puro. 3 mujeres jóvenes y hermosas perdieron su futuro en sus manos. Andrea Castro, con apenas 15 años de edad, estrangulada y asfixiada sin piedad en la oscuridad tras salir de la algarabía de una conocida discoteca, mientras la música aún sonaba en la lejanía. Ana Luisa Miller, de 26, arrojada muerta en la arena de la costa oriental, descartada como un juguete roto. Pero mira justo allí, en esa esquina, bajo el aguacero torrencial. Fija tus ojos en la escena. Es 8 de febrero. María Victoria Williams Sanz, de jóvenes 22 años, espera estoica el ómnibus que la llevará al trabajo. Goncalves, un muchacho apuesto y de buena familia, cruza la calle y se le acerca. Con voz quebrada de niño asustado le suplica ayuda. «Mi abuelita se ha desmayado, por favor», le ruega con desesperación ensayada frente al espejo. Recuerda siempre esta lección del abismo, pasajero. La empatía humana es la trampa mortal perfecta para las almas puras. María cruza, sin dudarlo, el umbral de la puerta de su vecino, caminando directo hacia el infierno terrenal. Lo que la espera adentro no es una abuela enferma, es la asfixia mecánica con manos letales, el forcejeo inútil, los gritos ahogados en las paredes de una mansión, el silencio final de sus pulmones sellado de manera definitiva con una vulgar bolsa de nylon atada al rostro. 30 años de condena de encierro máximo, 3 décadas en campanero que el implacable paso del tiempo finalmente diluyó. En el invierno de 2016, cruzó las rejas pesadas de salida, caminando hacia la libertad legal, atrapado nuevamente un año después en las tierras de Paraguay por portar armas de guerra y drogas en una motocicleta. Y el mito más escalofriante cuenta que hoy, sí, justo hoy, mientras escuchas mis palabras,
Los ecos de sus pasos han vuelto a resonar con impunidad en las mismas calles adineradas de Punta del Este y Carrasco, donde alguna vez cazó, aterrorizando a los transeúntes. El primer asesino serial de Uruguay camina libre entre nosotros, protegido por la ley que ya pagó. Hemos llegado, pasajero. Este es el verdadero final del recorrido. Ha sido un honor compartir las sombras de la República contigo. Ya puedes levantarte, recoger el abrigo y bajar al andén de la realidad. Pero recuerda una cosa antes de ir a dormir, y recuérdala bien mientras caminas solo hacia tu casa. Las vías del tren siguen tendidas en la oscuridad de la noche, cruzando cada ciudad, y los fantasmas, a veces, bajan en tu misma estación y viajan caminando justo detrás de ti. Que duermas bien. Hasta el próximo viaje, si es que te atreves a comprar el boleto de vuelta. Buenas noches.